como decíamos, con nosotros está el doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo, líder del Partido Independiente, sociólogo, abogado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Encantado de estar por acá. Felicitaciones por los 20 años del Partido Independiente. Muchas gracias. La verdad que fue una jornada muy linda, muy linda desde todo punto de vista. Mucha gente del partido, obviamente, pero además una señal muy positiva desde el punto de vista del sistema político. Nosotros elegimos celebrar los 20 años sobre el tema de la importancia de los partidos para el fortalecimiento de la democracia e invitar a gente de todo el sistema político. Los tres presidentes vivos fueron. Estaban los tres y estaban los presidentes de todos los partidos, estaban legisladores, ministros y bueno, es una señal que nosotros creemos que es clave. Es bueno, que el Uruguay reafirme, porque esas cosas no se ganan de una vez para siempre. Las democracias hay que regarlas como una plantita, ¿no? Y este tipo de eventos para nosotros además era una reafirmación. El partido se proyecta hacia adelante, es un partido que ha generado un espacio en la política nacional, que ya lleva 20 años y que sobre todo tiene una idea de seguir aportando a lo que nosotros creemos que es lo mejor para los uruguayos, ¿no? Claro. Un reconocimiento, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay una también de parte del conjunto del sistema político y de los actores sociales, porque había gente de distintas organizaciones, de sindicatos, de empresas, de instituciones sociales, porque también la democracia es la sociedad civil organizada, ¿no? Para nosotros fue muy reconfortante, porque además mucho militante, mucha gente que está de toda la vida. Bueno, es una señal de vida que nosotros nos alegra mucho. ¿Y ahora qué espera con el tema de la seguridad social, de la reforma? O sea, sobre todo del Frente Amplio. La semana pasada teníamos a Sánchez aquí, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Él decía, yo no voy a decir que no antes de... Le preguntaba Sass, Diego, le decía, usted, hay gente que se está hablando de plebiscito. Yo no voy a hablar de plebiscito hasta que no negociemos. ¿Usted cree que van a negociar o que van a terminar votando solos? A ver, hubo declaraciones de Fernando Pereira en estas horas, también los artículos, en un sentido de decir, bueno, probablemente voten en contra en general, pero que van a votar la mayoría de los artículos. Son señales, junto con la de Alejandro Sánchez, positivas. También hay otras mucho más duras, ¿no? O sea, a mí lo que me da pena es que, habiendo transcurrido 2 años de trabajo en la elaboración de este proyecto de reforma de la seguridad social, que es un proyecto de ley que ha sido participativo al máximo, porque la comisión de expertos que trabajó el primer año, desde noviembre del 20 a noviembre del 21, estuvo integrada por representantes de todos los partidos y de los actores sociales. Hubo representantes del PIT-CNT, de las cámaras empresariales, de los jubilados, y luego elaboramos, se recibieron más de 80 delegaciones de todo tipo, de organizaciones sociales, de universidades, de sindicatos, de todo tipo. Nunca había habido tanto proceso de participación y a mí me da pena que la oposición no haya, bueno, obviamente acompañado, pero en la medida que no acompañó, que no haya presentado alternativas, que seguimos esperándolas. Hoy vi una comunicación pública que hizo Ernesto Murro. Sí, con algunas puntualizaciones, sí. Todas críticas, pero ¿y qué harían ellos? Porque ellos gobernaron durante 15 años y obviamente decían, y con razón, como Danilo Astori lo dijo ya en el año 17 y José Mujica antes, que es necesaria la reforma de la seguridad social. Y un partido que gobernó tanto tiempo y que además pretende volver a gobernar, uno espera que nos diga, bueno, está bien, esto no, ¿qué? Sánchez ya dijo que en el Parlamento piensan aportar instrumentos como, por ejemplo, en materia de recaudación, alternativas. Digo, lo que parece que en el Parlamento se va a jugar el partido, ¿no? Vamos a ver, uno esperaba que hubiera habido un proceso de diálogo en la previa, y por lo menos tener ya una idea de cuáles son las opciones. Digamos, proyecto de gobierno, sino que era solo del Partido Nacional. No era verdad, porque el anteproyecto y también las recomendaciones fueron elaboradas por comisiones que integraban los partidos de la coalición. Igual es cierto que los partidos de la coalición aportaron
cambios, propuestas de cambio, que fueron la mayor parte de ellas incorporadas. Y es un proyecto de ley, la verdad, que ha tenido una gran capacidad de incorporar miradas y además de pensar en términos de mediano y largo plazo. Esta es una reforma que busca la sostenibilidad fiscal, pero también de equidad en muchos sentidos. Hay una cosa que a mí me gusta destacar porque es muy importante. Primero que la reforma abarca a las personas que hoy tienen 49 y de ahí para abajo. O sea, los que tienen más de 50 no hay ninguna modificación. Excepto una, que es muy importante y que es un derecho, que es que los jubilados van a poder seguir trabajando. Es decir, va a haber una posibilidad de compatibilizar la jubilación con la actividad. Cosa que me parece muy justa, porque la gente en el Uruguay históricamente tenía un dilema, o sigo trabajando o me jubilo, pero no había situaciones intermedias, cuando en la vida mental, física, psicológica de la persona, uno no pasa de un día para el otro de la total actividad al retiro. Tiene energía, y esta reforma le ofrece a todos los que tienen más de 50 años, pero también a los que tienen menos, pero también a los jubilados, a los que ya están jubilados, la posibilidad de seguir trabajando sin tener que pasarse al negro, porque ese era otro drama, que la gente, como mantiene, y además porque quiere tener algún ingreso más o lo que fuere, muchos van a una situación de trabajo en negro. Entonces, a partir de la reforma, cuando se apruebe la reforma, inmediatamente las personas pueden jubilarse por una parte de su empleo y seguir trabajando si hay acuerdo con el empleador, o sea, el retiro parcial, digamos. Claro. O pueden, si tienen más de un trabajo, dejar un trabajo y seguir con el otro, pero cobrar una jubilación por ese trabajo y seguir trabajando por el otro lado. Existe en otros países eso. Claro, y es la tendencia, porque así como decimos que hay que extender la edad de retiro por un problema de sostenibilidad fiscal, pero también porque vivimos más y llegamos mejor a edades más avanzadas, justamente la idea es que eso permita que haya un proceso más gradual, más realista y más humano de lo que significa el proceso de retiro de los ciudadanos, ¿no? Sí, ese es uno de los temas, pero hay otros. Sí, simplemente breve. Desde la coalición también Cabildo anunció que puede establecer algunos cambios. ¿Eso se había conversado? ¿Se esperaba esta respuesta? Bueno, nosotros quedamos un poco sorprendidos porque hubo planteos de todos los partidos de la coalición y se tomaron muchos de ellos y la idea era que la coalición había cerrado el acuerdo en torno a ese proyecto. La había defendido públicamente. Sí, pero bueno, la verdad me sorprendió, no era lo que habíamos quedado, veremos qué pasa. El Parlamento es un poder independiente, tiene todo el derecho de hacer su proceso de discusión, de análisis y cambiar y modificar. El tema que tiene digamos, una reforma de la seguridad social es que es un sistema y está todo muy articulado. A mí me hace acordar lo que es un código. Incluso jurídicamente un código cuando llega al Parlamento para votarse, no se vota artículo por artículo, se vota entero, porque se entiende que el Código Penal o el Código Civil, o cualquiera de ellos, son códigos que significan que cualquier artículo está enrabado con otros. Y acá con la reforma de la seguridad social hay mucho de eso. Por eso no es fácil empezar a tocarlo, aunque obviamente si el Frente Amplio además va a proponer ideas, vamos a escucharlas, obviamente, con el sentido de tratar de incorporar todo lo que sea, siempre y cuando no se desnaturalice el objetivo. Los objetivos, repito, son, por un lado, la sostenibilidad fiscal, por otro lado, la equidad, y en ese sentido hay algo que nos refiere directamente al Partido Independiente, porque nuestro representante en la comisión de expertos lo propuso, que es la idea del pilar cero. Álvaro Forteza planteó la idea de que haya un componente de subsidio a las jubilaciones más bajas que van a determinar algo que para mí es muy valioso, que es que la mitad de las jubilaciones tengan probablemente algún nivel de haberes jubilatorios por lo menos iguales, pero probablemente por encima de lo que actualmente son en las mismas ¿Favorece condiciones. a la SAFAP, como dice la oposición? No, yo la verdad que no. Murro creo que ha dicho dijo eso porque nosotros extendemos el régimen mixto en la propuesta, se extiende a las cajas paraestatales
y a los servicios de retiro de policial y militar. O sea, porque vamos a la universalización del sistema y a universalizarlo y al mismo tiempo unificarlo. Porque, como dijo bien Saldain, hoy en día un peso que pone un ciudadano uruguayo para su jubilación vale más o vale menos según en qué caja lo ponga. Y eso no está bien. Tenemos regímenes muy variados, regímenes donde la edad de retiro es una, donde la tasa de reemplazo es diferencial según tal caja o tal otra, cómo se calcula el monto jubilatorio. Entonces vamos a un sistema de equidad también en lo que a largo plazo, no inmediato, no se puede cambiar todo de golpe. Entonces, el régimen mixto, yo le contestaría con una pregunta. ¿Y por qué, si tanto les molesta a las AFAPs, durante 15 años el Frente Amplio gobernó con mayoría absoluta y nunca las tocó? No las tocó ni siquiera en nada, en absolutamente nada. Entonces, también hay que ser consistente cuando uno discute, ¿no? Porque me dice eso, pero al mismo tiempo gobernaron, bueno, creo que y con obvio criterio. No cuestionaba eso. No cuestionaba. Astori defendía el régimen mixto, estaba en línea con el régimen mixto. Bueno, Rafael Michelini lo votó, porque el Nuevo Espacio votó la reforma del 95, la que se empezó a regir en el 96. Pero entonces discutamos, pero al mismo tiempo seamos consistentes en el debate, porque si no es muy difícil discutir. Se habla de por qué no aumentamos los aportes patronales, lo he escuchado ya repetidas veces, pero el Frente bajó los aportes patronales. En la reforma tributaria del 2006, el Frente resolvió bajar los aportes patronales. Entonces digamos las cosas, yo creo que hay que generar un terreno de debate donde las críticas sean consistentes con las trayectorias que cada partido ha tenido en estos últimos años, ¿no? Mieres, los jornales solidarios se determinó que se van a extender, ¿no? Sí. Representan entre medio punto y un punto de la tasa de empleo, más o menos, ¿no? Menos, un poquito menos. Sí, medio punto, un poquito más de medio punto. Sí. ¿Cuál sería el momento indicado para cortarlos? Bueno, esto se extiende hasta fin de año y termina. Bueno, a ver. Porque se han extendido, se han venido extendiendo, sí, ¿no? Se crearon en el 21, en 2021, primero por 6 meses, después se extendió por 3 meses más, después por 3 meses más, y por ahí quedó, creo que llegó a estar en un año. Luego vino una segunda tanda que era por 4 meses y ahora se propone extenderlo por 2 meses más. En el fondo, yo creo que es un programa muy bueno como subsidio. Es empleo, y eso está bueno, pero es también una política social. Porque en definitiva el destinatario, el beneficiario del programa de jornales solidarios es claramente el que está, si hay hay muchos programas que son focalizados, este es muy focalizado. Acá entra a trabajar el que no tiene ningún empleo, nada, ni ingresos por encima de determinado número, y es por sorteo, y esto se hace de una manera muy transparente, pero siempre ha habido programas de empleo con componentes de subsidio. ¿Y por qué no perfeccionarlo e institucionalizarlo? Bueno, es una pregunta que hay que hacerse, porque si el segundo año consecutivo volvemos a hacerlo, es porque está funcionando y porque además a nivel de los gobiernos departamentales hay una evaluación positiva, y yo tengo también desde el Ministerio de Trabajo una evaluación positiva. Me parece que va en una buena línea, porque además siempre hay mucha gente con problemas de trabajo y gente que tiene menos posibilidades de empleabilidad. Entonces, en ese sentido, hay que generar programas que lleguen justamente a los menos empleables, a los que tienen mayores dificultades de acceso al trabajo, ¿no? ¿Pero incidió en la recuperación de empleo o si no la realidad sería otra? No, para nada. A ver, esa fue una discusión que hubo en estos días. Sí. No, la verdad, cuando uno mira los números, independientemente de los jornales solidarios, porque además, repito, en otras épocas estaba el Uruguay Trabaja y nadie decía que porque había Uruguay Trabaja eso implicaba que de alguna manera las cifras de empleo tenían un componente discutible. No, siempre hubo programas sociales vinculados al trabajo. Y en esta oportunidad, cuando uno mira los números, está claro, vos tenés hoy una tasa de desempleo que está un punto por debajo de la tasa de desempleo promedio que tuvimos en 2019. La tasa de empleo es prácticamente igual a la del 2019, incluso un poquito más arriba.
Y además no es un empleo de mala calidad, que esa es otra cuestión que se ha instalado como parte de la crítica de la oposición, porque les cuesta reconocer algunos logros que tenemos en el gobierno. Es decir, recuperamos el empleo más rápido que muchos otros países del mundo. Cuando llegamos al segundo semestre, al último trimestre del 2021, tú comparabas con países como Estados Unidos, Canadá, España, países latinoamericanos, y Uruguay había recuperado el nivel del primer trimestre del 20 por encima de los demás países con respecto al primer trimestre del 20. O sea, fuimos más rápido. Y además de calidad de empleo, tomemos un indicador, bajó la informalidad. 4 puntos bajó la informalidad, es verdad eso. O sea, nosotros teníamos una tasa de informalidad de 25% hasta la pandemia, y después vino la pandemia, y es cierto que muchos informales se fueron para la casa porque no tenían de qué trabajar y por lo tanto no estaban en el mercado de trabajo, pero ahora que ya si el mercado de trabajo está otra vez en niveles pre-pandemia, hay un 21% de informalidad. Eso significa que hubo un incremento del trabajo formal y no hubo un aumento del subempleo tampoco, que son todos indicadores. Cuando hablamos de formalidad hablamos de derechos, hablamos de que esa gente aporta para su jubilación, esa gente tiene derecho a la cobertura de salud, tiene derecho al seguro de desempleo, tiene derecho al subsidio por enfermedad. Estamos hablando de empleo de calidad, porque sí, la formalidad es eso. Los empresarios dicen que necesitan 3.000 personas que no encuentran porque no tienen la capacitación para ocupar esos puestos de trabajo. Eso pasa en el área de la tecnología de la información y nos duele enormemente porque ese es un problema de desfasaje entre la formación que los gurises traen, y eso me lleva a la importancia de la transformación educativa. Nosotros tenemos un sistema educativo que necesita urgente, a mí me duele en el alma que haya tanta confrontación, tanta resistencia, tanta violencia verbal contra una reforma que es imprescindible. Ya la atravesaron la turbulencia, ya la transformación va a arrancar el año que viene. Sí, vamos. Creo, porque es una pregunta que está colgada, ¿no? Dale. ¿No se están apurando los procesos? Los docentes están diciendo, tengo que formarme en verano para un marco curricular que no desconozco. Estamos tan atrasados en la reforma. ¿No son de recibo esas quejas? No, yo creo que no, porque, a ver, cada vez que hubo un intento de transformación educativa, y durante los gobiernos del Frente Amplio hubo intentos de transformación, fue imposible. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, porque el partido de gobierno en aquel momento, cuando los gremios docentes se ponían de punta, bueno, se iba al mazo, aceptaba y quedaba ahí. Bueno, esta vez no, pero esta vez no en nombre de los gurises más débiles, porque si algo está fallando en el sistema educativo uruguayo es que no es más el ascensor social que históricamente tiene que ser en una sociedad democrática. O sea, el camino para salir adelante desde los gurises de más abajo. Despejemos la variable de resistencia y sí al contenido. Por el propio Javier Lacida, del Partido Independiente, decía, los tipos nos van a quedar cortos producto de la pandemia. Sin duda. O sea, hay realmente también un problema en cuanto a tratar de llevar adelante una reforma en tan poco tiempo y ponerla en práctica. Pero es que nadie piensa que uno haya completado la reforma en lo que falta de aquí al final del periodo. No, arranca. Una parte, pero falta incorporar más cosas y falta desarrollar más la autonomía de los centros educativos. Falta, y además esa instalación de la reforma después tiene que perpetuarse en el tiempo. Una reforma no se hace de un día para el otro, pero sí tiene que empezar, y que eso es lo que se está trancando, lo que no quieren, lamentablemente. Y la verdad, yo me pregunto, cada vez que hubo algún intento de cambio, cualquier cosa, la primera, por ejemplo, que me acuerdo, en época del Frente Amplio, las autoridades educativas propusieron tímidamente que los docentes eligieran horas no todos los años, sino cada 2 años. Fue un lío, se trancó todo. Porque era imposible, porque hay una mirada tan de defensa del statu quo, pero un statu quo que lo que hace es condenar a los gurises al fracaso. Un statu quo que lleva a que los chiquilines más pobres estén menos tiempo en el sistema educativo y aprendan menos. Tenemos una de las tasas de desigualdad en los aprendizajes más grave de toda América Latina. Y entonces es urgente la reforma educativa. Entonces decir que falta diálogo. A ver, venimos discutiendo qué hacer con la educación hace décadas. Desde el esfuerzo de Rama a fines de los 90 en adelante,
no hubo un proceso de transformación y mientras tanto pasó mucho tiempo. Y cuando Rama empujó la transformación educativa también tuvo enorme resistencia. Producto de la pandemia no se podría haber aplazado un año más la implementación. ¿Por qué? Porque ya hay condiciones. Lo que dicen algunos docentes, no los del sindicato, los docentes dicen, el tengo que arrancar el año que viene y no sé ni siquiera qué voy a dar. Yo creo que están las condiciones dadas para iniciar un proceso. Nadie pretende instalar una cosa digamos que ya está terminada. Es un proceso, porque además eso se va incorporando sucesivamente por años. Cada año, cada generación se va incorporando y no podemos esperar más, porque los chiquilines no pueden. Los chiquilines necesitan salir del sistema educativo, porque yo lo enganché con eso de los 3.000 lugares de trabajo, porque tenemos una educación que tiene una distancia con respecto al mundo adulto. Y justamente una de las funciones principales de la educación es preparar a las nuevas generaciones para el mundo adulto, para la inserción exitosa en el mercado de trabajo, en el mundo activo, para salir adelante, ¿no? Pablo, nos queda, ministro, nos queda una cantidad de temas, UPM, por ejemplo, cuando termine, cómo se va a amortizar concretamente la ausencia de trabajo para quienes están trabajando allí. Quedan una cantidad de cosas, como siempre decimos, habrá oportunidad de poder seguir conversando. Gracias por venir. Puedo decir sobre eso, brevemente sobre lo de UPM. Ojo, UPM cuando termine se acaban los puestos de trabajo que tienen que ver con la construcción de la planta, pero va a generar una dinámica incluso más descentralizada, porque va a haber puestos de trabajo que se van a generar en todo el país y en distintos rubros, no solo en la construcción. Es una buena respuesta, alentadora respuesta. Alentadora. Gracias, sí. ministro. Todo un gusto, encantado.